Así es, hay que ocuparse, seguir trabajando. Es otra etapa nueva de este proceso, un proceso largo que conocemos muchas cosas, pero que hay que seguir trabajando fundamentalmente en todas las dimensiones. Por eso lo decíamos la semana pasada con el intendente en el Consejo de Gestión de Riesgos, volver a mirar y profundizar todas las estrategias sanitarias como lo hicimos en etapas muy sensibles del año pasado, donde el número de contagios era importante. Hoy las situaciones de riesgo, no solo en la ciudad, en el país, y también si uno mira ya con un gran angular Latinoamérica, ve los países limítrofes con una situación compleja, tanto en su índice de duplicación, en la razón. Todas estas variables antes eran menores y en 2 meses están en un riesgo elevado. Significa que la situación es más compleja porque, a diferencia del año pasado, hoy tenemos una gran habitualidad en el funcionamiento de toda la sociedad, un reinicio de clases, reinicio de todas las actividades sociales y económicas. Por eso es muy importante, más allá del horizonte esperanzador de la vacuna que no teníamos el año pasado también, y que hoy hay un sector importante de gente que se enferma y tiene complicaciones que ya está vacunada, la situación sigue siendo de mucho cuidado. Doctor, en materia de números, de contagiados aquí en la ciudad de Rosario, de porcentajes también de camas, ¿qué podemos decir actualmente? Bien, nosotros estamos, con un índice de duplicación que mira las tasas de contagios diarios por encima de 1. Antes era menos de 1 hace 2 meses. Eso indica que el número de contagios sigue siendo alto y elevándose más allá del fin de semana, que puede haber un descenso. Estamos teniendo entre 150, 200, 250 casos diarios. Cuando miramos la positividad, el porcentaje de testeos positivos también, antes era de un 25%, en algunos lugares como el Hospital Carrasco tenemos un 60% de positividad. La ocupación de camas generales, de camas críticas, es del 65% hoy en el sector público, y de ocupación COVID un 13%, pero la dinámica de funcionamiento hace que también los servicios de salud no solo estemos atendiendo COVID, no está la ciudad parada, no, sigue habiendo accidentes de tránsito, situaciones que hay que seguir atendiendo. Por eso hay que cuidar muy bien el número de camas que tenemos y estamos evaluando todas las contingencias al interior de cada hospital para que nadie se quede sin su posibilidad de atención. Doctor, ¿hay algún tipo de recomendaciones entre los profesionales, para que se tomen después las determinaciones ya en un marco político? ¿Qué puede suceder en la ciudad de Rosario? ¿Restringir ciertas actividades? ¿Restringir con respecto a los horarios? Las clases también. ¿Cuál es la mirada ya desde el sector salud? Bueno, primero hay que ir paso a paso, porque también tenemos la experiencia del año pasado. Hubo un aislamiento estricto que permitió organizar el sistema de salud. Revisar la organización del sistema de salud es un hecho importante, pero ya tenemos un piso de trabajo y sabemos cómo hacerlo. Ya tenemos los elementos de protección y tenemos los protocolos. Cuando las medidas de cuidado individual o de cuidado colectivo no alcanzan, es necesario pensar o analizar algunas otras posibilidades. Pero esa decisión hoy tiene que ser con el máximo de los consensos sociales y sobre todo cuando se ponga en tensión o en crisis el sistema de salud, que es la variable que no lo está. ¿Cómo cuidamos las actividades, el reinicio de clases? Bueno, con lo que hicimos en Semana Santa, es decir, a la escuela no la cuidamos solo suspendiendo las clases, sino que posterior al regreso de los viajes de Semana Santa o si estuvimos acá en eventos sociales, si hay chicos con síntomas, no los llevemos a la escuela, no vayamos a un evento social esta semana si estuvimos en Semana Santa. Todas esas cosas van a hacer que nosotros pospongamos o evitemos alguna medida de mayores restricciones. De todos modos sabemos, el intendente estuvo reunido ayer con todos los intendentes de la ciudad, de la provincia, con el gobernador, donde se analizan aumentar testeos, discutir otras medidas, pero lo va a dar la necesidad sanitaria de una saturación del sistema que hoy no es el escenario que tenemos ni en la ciudad ni en el país. ¿Puede haber más casos, si se tiene en las próximas semanas, si se tiene el contexto de lo que sucedió en Semana Santa, donde se movilizó mucha gente en todo el país? Bueno, la movilización de personas es una situación y un escenario de riesgo. En general también se han desdibujado algunos pronósticos que hablan de un evento y que a 14 días linealmente tenemos aumento de casos. A veces se ha dado que sí,
fueron los fin de años y Navidad. Tuvimos a los 10, 14 días un incremento, pero no después de cada feriado o después de una intensa circulación como fue el verano, se dio linealmente esto. De todos modos, tampoco es natural. Si los que fueron se cuidaron y hoy utilizamos el barbijo, podemos, cuando entramos a un local, priorizar no tanto la limpieza de los pies con cloro, sino fundamentalmente que haya ventilación cruzada. Si nos quedamos en casa, si no es necesario estrictamente, digamos, salir, y por otro lado, si vamos a trabajar, reforzamos las medidas de protección, lo que hicimos en Semana Santa se puede disminuir en términos de contagio exagerado. Si lo naturalizamos, si la negación o si un sector de la población cree que se puede salvar solo, no cuidándose, vuelve a poner en riesgo a la vida de un colectivo. Como un país, lo mismo, digamos, si un país no se cuidó, como lo hizo Brasil, pone en riesgo con otras cepas y con otra situación a los países limítrofes. Remarcar esto, lo de la información, doctor, digo esto en el contexto de lo que sucedió ya a partir del fin de semana, con la información del positivo del presidente de la Nación, más allá de estar vacunado, más allá de aquellos que se vacunaron o aquellos que tuvieron COVID, hay que seguir con el barbijo, los cuidados. Efectivamente, es muy importante, Pedro, seguir con el barbijo, más allá de que hubo unas definiciones a veces descalificatorias de la vacuna. La vacuna previene formas graves, como lo previenen otras vacunas en otras enfermedades. Por eso es muy importante la vacunación, el acceso a la vacunación de la población de riesgo, pero por otro lado el cuidado de las personas. No es solo con la vacuna o solo con las medidas, es con la vacuna y es con las medidas de cuidado que transitamos otra etapa que no tiene final. Por eso el uso del barbijo, el distanciamiento y mucho más la ventilación y priorizar el aire libre, como lo decíamos la semana pasada, aunque resulte antipático el frío, la humedad, es preferible estar en un lugar húmedo y con frío, pero ventilado, eso disminuye la carga viral y las posibilidades de enfermedad más graves. Doctor, un amplio sector va a tener que esperar para las vacunas, son pocas pero están llegando a nuestro país. En ese mientras tanto, ¿qué pasa con la vacuna antigripal? ¿Qué pasa con la vacuna de la neumonía? ¿Qué podemos decir con respecto a eso? Bien, primero ha mejorado el ingreso de la vacunación COVID y eso logra que se incorporen mucho más vacunas en nuestros centros distritales, en la rural, y avanzar a la población de menores de 75 años. De todos modos, hay una población de 18 a 60 años que, como bien decís, está alejada todavía del proceso más cercano de la vacunación. Cuando comencemos con la vacunación antigripal, a las personas que están más alejadas conviene vacunarse con la gripe, esperar 14 días y después se coloca la vacunación del COVID si ya tiene turno. Y las personas que van a estar próximas de 70, 75 años, que próximamente le va a tocar la vacunación para el COVID, conviene esperar para la antigripal, vacunarse con el COVID y a los 14 días colocarse la antigripal y antineumocóxica. ¿Cuándo comenzaría la campaña de la antigripal? Bueno, nosotros estamos esperando la confirmación, todavía no lo tenemos, pero será seguramente en las próximas semanas y queremos que sea lo más rápido posible para combinar estrategias de ya personas que se vacunaron con la vacunación para el COVID, empezar a complementar la antigripal y empezar a descentralizar más todas las vacunas que tenemos. A seguir, a reiterar con este mensaje del cuidado y de lo que vale la actitud de cada uno ante ciertas libertades que tenemos, pero hay que disfrutarlas y también tener conciencia. Bueno, es muy importante esto que marcas, porque la verdad que tenemos las vacunas Sinopharm y tenemos la vacuna Sputnik, pero tenemos otras vacunas que sabemos y que tienen un año de experiencia también, que es el uso correcto del barbijo. Ninguna cepa que ha mutado atraviesa el barbijo, atraviesa el distanciamiento y no disminuye su carga viral en el aire libre. Entonces, si tenemos todas estas cosas que sabemos que nos cuidan, utilicémoslas porque podemos cuidarnos entre todos, cuidar la actividad social, la actividad económica, si lo hacemos bien. Si naturalizamos cosas, ponemos en riesgo no solo la salud, sino el funcionamiento de la vida social. Muchas gracias. No, gracias a vos.